Buenas, nosotros estaremos hablando sobre el diagrama de hierro-carbono. Somos el grupo 2 y estamos compuestos por Ambas Renata, Inés y Cristina y Manuel Alberto. Como ya había dicho, estaremos hablando sobre el diagrama de hierro-carbono. Tenemos que es una representación gráfica que muestra cómo varía la estructura interna, o sea, lo que sea la microestructura de las aleaciones de hierro y carbono, según la temperatura y el porcentaje de carbono que contiene. Es una herramienta fundamental en lo que sea la metalurgia y la ciencia de los materiales, ya que permite entender cómo se comportan los aceros y las fundiciones al calentarse o enfriarse. En este diagrama, el hierro se representa en el eje vertical izquierdo, mientras que en el eje derecho encontramos lo que sea el carburo de hierro, también llamado cementita. Esto ocurre porque no se representa en el diagrama completo ese 100% de carbono, debido a que la zona de máximo interés se limita hasta el 6,67%, que vendría siendo por acá. Entonces tenemos que, ¿qué diferencia los aceros de las fundiciones? Bueno, estos se clasifican en función de lo que sería el contenido de carbono. Por debajo del 2,11% encontramos los aceros y situando las fundiciones en el rango de lo que será del 2,11% al 6,87%. Como observamos en este pequeño rango, son números que aparecen acá abajo. Entonces, en el diagrama, con los distintos constituyentes que podemos encontrar, en primer lugar observamos la austenita, que está por acá, que es una solución sólida de carbono en hierro que presenta una solubilidad máxima del 2,11 por alrededor de los 1147 grados centígrados. No es estable a temperatura ambiente, ya que no existe por debajo de los 723 grados. Y bueno, podemos decirte esta que es útil, blanda y tenaz, por el motivo de que los aceros se calientan a toda región, haciéndola más fácil en lo que sea los procesos de forja, laminación y otras operaciones de deformación plástica. El siguiente constituyente es la ferrita, que está por acá. La ferrita es una otra solución sólida de carbono en hierro, pero tiene una muy baja solubilidad inferior al 0,02 por debajo de los 723 grados centígrados. Este sí aparece a temperatura ambiente, siendo uno de los constituyentes más importantes, a pesar de la pequeña región que ocupa lo que sería este diagrama. Aunque es más duro que la austenita, la perita es la fase más blanda que aparece a temperatura ambiente. En el siguiente lugar encontramos la cementita, por acá, que ya hemos conocido anteriormente, y tenemos que este es un compuesto intermetálico muy duro y frágil, por lo que no es apropiado para procesos de deformación plástica debido a su baja capacidad de deformación. Y por último, tenemos lo que sería la perlita, acá, que se forma por láminas altamente de ferrita y cementita por debajo de los 723 grados centígrados. Tenemos que esta combina cualidades de la ferrita y la cementita, dando como resultado una estructura con buena resistencia mecánica. Entonces, por ese motivo, suele ser un constituyente muy deseado en lo que serían los aceros. Ya con esto concluyo mi parte y los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Amar P10 y en esta ocasión voy a estarles explicando sobre algunas transformaciones. Primero vamos a hablar de la transformación peritéctica. En un lenguaje más simple, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor, lenguaje llano, es cuando un líquido y un sólido se combinan al enfriarse y como resultado da un sólido distinto, ¿verdad? Ya para ir entrando en lleno, este ocurre a unos 1493 Celsius y tiene una combinación, ¿verdad?, de una fase líquida con una concentración de, o sea, aquí nos explica, ¿verdad? Vamos a acercarnos, ¿verdad? Una concentración de 0,53% de carbono y tiene una solución sólida delta de 0,09% de carbono. Esto se combina y como resultado da austetina, ¿verdad? Con un 0,17% de carbono. Ahora vamos a hablar de la transformación auténtica. Esa que está aquí en morado en el centro. Esta, ¿verdad? Es cuando un líquido
se va a transformar, o sea, se transforma al enfriarse y genera lo que son dos sólidos distintos al mismo tiempo. Ya esa transformación es un poquito más conocida porque aparecen en otros tipos de diagramas que son un poquito más sencillos. Y en este caso tiene una combinación de lo que es un líquido con 4.3% de carbono. Ese se transforma en autética, ¿verdad? Que sería la concentración, o sea, sería 2.11% de carbono. Y ese también tiene lo que es cementita a una temperatura de 1147 Celsius. ¿Verdad? Ese punto, ¿verdad? Hasta aquí se llama punto eutéctico y este corresponde a lo que es la aleación con el punto, con el menor punto de fusión. Y el resultado de esta transformación es lo que podemos decir que es la mezcla de autetina y cementita. Este se llama lededubita, perdón, ledeburita. Esa combinación entre autetina y cementita. Y por último hablaremos de la transformación eutectoide. Esta es cuando un sólido se transforma al enfriarse en dos sólidos distintos. Y aquí se da a lo que son 723 Celsius y tiene una concentración de autetina o sea, aquí lo podemos ver, en color naranja, autetina de 0.8% de carbono, ¿verdad? Se transforma luego en ferrita con 0.02 de carbono y cementita, como vemos aquí. Esta mezcla forma lo que conocemos como perlita. Y es importante saber, ¿verdad?, que el acero eutectoide es aquel que contiene el 0.8% de carbono. Según su cantidad de carbono, los aceros se pueden dividir en lo que son hipoeutectoides, ¿verdad?, que tienen menos del 0.8% de carbono, y en los hiperotectoides, que tienen más del 0.8% de carbono. Es importante también recalcar que los aceros solo pasan por la transformación eudotectoide y las fundiciones atraviesan tanto por el proceso de eudotectoide y eudotéctica. Hola, mi nombre es Manuel Vallejo y yo voy a hablar más en profundidad sobre las transformaciones. Bueno, comencemos analizando al acero eutectoide. eutectoide. Durante el enfriamiento, este material pasa por la zona de la austenita, donde se obtiene una microestructura monofásica compuesta, por lo que vendría siendo por granos de este constituyente. Al alcanzar los 723 grados Celsius, ocurre la transformación eutectoide, en la cual toda la austenita se convierte en perlita. En los límites de grano se forman láminas alternas de ferrita, em, pobre en carbono, alrededor del 0,02%, y de cementita más rica en carbono, de 6,67%. Una vez finalizado este proceso, se obtiene la típica microestructura eutectoide, caracterizada por por la alternancia de capas de ferrita y cementita. Ahora, en el caso de los aceros hipoeutectoides, hipoeutectoides, en- partimos también de una microestructura monofásica de austentita que al enfriarse experimenta un cambio alotrópico al ingresar en la zona bifásica
de ferrita y austenita. Parte de la austenita se transforma en ferrita, la cual precipita en los bordes del grano. Entonces, a medida que desciende la temperatura, el contenido de carbono de la austenita remanente aumenta hasta alcanzar lo que vendría siendo el 0,8%, correspondiente a la composición eutectoide. Entonces, en ese punto, la austenita restante se transforma en perlita, originando una microestructura compuesta por una matriz de ferrita, eh, proeutectoide, es decir, formada antes de la transformación eutectoide, y también de granos de perlita. Por su parte, los aceros hipereutectoides presentan un comportamiento similar, aunque con ciertas diferencias. Se parte de una estructura monofásica, de austenita. Sin embargo, al disminuir la temperatura, la solución del carbono en la austenita se reduce, alcanzándose el límite de solubilidad y precipitando cementita en los bordes del grano. Conforme continúa el enfriamiento, más cementita se forma hasta que la austenita alcanza el 0,8% de carbono, iniciándose así la transformación eutectoide, que da lugar a la perlita. Entonces, el resultado es una microestructura compuesta por una matriz de cementita, proeutectoide y zonas dispersas de perlita. Como un dato adicional, en la zona de los aceros también se pueden encontrarse composiciones con un contenido muy bajo de carbono. En estos casos, al no alcanzarse la composición eutectoide, pues el material pasa de una estructura monofásica de austenita a otra monofásica de ferrita, con algunos precipitados de cementita en los límites de grano. Cabe mencionar que estas microestructuras son características de los aceros al carbono que son enfriados lentamente. Eso ha sido todo por esta presentación y gracias por su atención.